Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Le bendecimos. Damos gracias a nuestro Dios porque usted nos puede escuchar y porque nosotros podemos estar aquí para la honra y la gloria de nuestro Dios. Para eso estamos aquí. No daremos gloria a nadie más, sino al único que se la merece, a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo que Él es y por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Le saludamos a usted, le bendecimos
Voy a leer una palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Leo la palabra para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vamos a comenzar hoy a hablar del libro de Apocalipsis. El objetivo principal para estudiar este tema es que nosotros debemos conocer los medios que Dios utilizó para explicar las cosas futuras, especialmente relacionado con la segunda venida de Cristo y su reino en la tierra. También debemos nosotros crecer en esa esperanza de ese regreso de Jesucristo, y desde luego que nuestra conducta se ve afectada por esa esperanza. Es decir, que nos lleve a vivir vidas agradables delante de nuestro Dios. Nuestra vida alineada a la voluntad perfecta de Dios. Este versículo 19 de este capítulo 1 que hemos leído es el versículo clave del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ello, pero hoy ahorita quiero comenzar hablando acerca de una pequeña introducción acerca del libro de Apocalipsis. Es que el significado simple de la palabra Apocalipsis, esta palabra griega Apocalipsis, ese significado simple es descubrir lo que está oculto. Eso es un término un poco general, pero cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, se refiere a la revelación de verdades divinas desconocidas a las personas y que es imposible descubrirlas por sí mismas. Libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: porque nada hay encubierto que no haya de saberse, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, el apóstol Pablo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26 dice: pero
que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces la palabra de Dios es revelada, es inspirada, o sea que es la voz de Dios. Es suspiro de Dios para nosotros. Consideramos de gran importancia hablar de estos temas en este tiempo, porque la iglesia debe estar arraigada a la palabra de Dios. Porque hoy más que nunca sale por doquiera las personas diciendo que soñaron esto, que Dios le dijo lo otro, e incluso muchas cosas que Dios no las pudo haber dicho porque se salen de contexto de la palabra. Una de las cosas muy importantes que tenemos que darnos cuenta y que debemos saber nosotros como iglesia es que hay eventos que van a suceder. Pero no solo eso, sino que es que esos eventos, la Biblia dice que hay un orden en el cual van a suceder esos eventos. Y cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta de que hay eventos que es cierto que ya está. Uno de los que más habla la gente es que mucha gente está diciendo que la gente va a comenzar a ser marcada, la gente le va a comenzar a poner la marca de la bestia y que no va a poder comprar, no va a poder vender si no tiene la marca, no va a poder tener trabajo si no tiene la marca. Y es cierto que se presenta, que se prepara la plataforma para todo esto de lo que es el gobierno del anticristo, pero la iglesia tiene que saber que hay un orden. En ese orden establecido por Dios, es cierto que habrá ese gobierno del anticristo y que todo indica que se está preparando para ello. Lo que significa eso es más que todo que en cualquier momento Jesucristo viene por la iglesia, que en cualquier momento sucede el rapto de la iglesia y nos vamos a las bodas del Cordero con nuestro amado. Como iglesia nos vamos a las bodas, porque la Biblia es clara cuando establece de muchos acontecimientos que van a suceder, pero la iglesia no estará en medio de ellos. La iglesia ha sido raptada antes de que sucedan los mismos. Y eso se conoce por las escrituras. Sucede hoy en día, e incluso la gente anda videos, anda un montón de cosas diciendo quién está allá y que es el anticristo, las mismas personas diciendo, pero las cosas no son así. Muchos audios diciendo que Dios le dijo que tal día, que tal noche, a tales horas en adelante no saliera nadie porque iba a hacer esto. Mucha gente se atemoriza y lamentablemente muchas veces hasta la misma iglesia cae en la trampa de eso. No, la Biblia dice no tendremos temor de malas noticias. Por eso debemos estar aferrados a lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, dice el ministerio de Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según hombre,
versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación. El libro de Apocalipsis es una parte importante de la revelación de Dios para el creyente, para la iglesia. Es una parte muy importante. No es cierto como un día nos dijeron que el libro de Apocalipsis no había que leerlo. Es más, yo sé que hay gente que por mucho tiempo ha escuchado una predicación, ha escuchado de la Biblia, pero déjeme decirle que hay mucha gente que ahí en ese lugar a donde va nunca le han predicado ni le van a predicar de Apocalipsis. Porque hay un programa establecido, hay un orden donde establece qué es lo que se va a predicar ya en todo el año, y ahí no va a aparecer que le van a predicar de Apocalipsis. Es más, hay gente que dice que hay gente que puede tener problemas en su mente si estudia Apocalipsis. No es cierto. Apocalipsis es parte de las Sagradas Escrituras y Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. En Apocalipsis se presenta la descripción más detallada de Jesucristo como soberano del universo. Esto a pesar de todo el gobierno de oposición y de el ámbito de pecado que gobierna el enemigo hoy en día, como la maldad se ha aumentado. Y que así tiene que ser, porque Jesucristo dijo que sucedería. Y Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Como estamos hablando de la introducción de este libro de Apocalipsis, es necesario decir que este libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan en la iglesia, en la isla de Patmos, alrededor del año 95 después de Cristo. Le escribió en él a las 7 iglesias de Asia Menor. Eran 7 iglesias que existieron en el primer siglo de la iglesia. Recuerde que la iglesia surge en Pentecostés. En el advenimiento del Espíritu Santo surge la iglesia. La iglesia. Y en este tiempo que el apóstol Juan escribe Apocalipsis, era un tiempo donde el emperador Domiciano estaba dirigiendo una persecución muy fuerte a la iglesia de ese entonces. Razón por la cual el mismo apóstol Juan estaba preso en esa isla de Patmos. Entonces Juan escribe parte del mensaje a las 7 iglesias de ese tiempo para animarles a permanecer firmes en medio de la prueba. Ese mensaje también es para nosotros hoy en día. Nos debe de animar, nos debe confortar, especialmente a vivir una vida agradable delante de Dios, a hacer adoración para Dios, a determinar de una forma firme y contundente de vivir para Dios, de vivir para agradarle. ¿Por qué? Porque pronto nos vamos, porque pronto seremos trasladados.
Y hay que vivir en rectitud, en santidad e integridad. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia de Él. Dice su palabra que se le ha permitido que se prepare la iglesia y que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? El tema central del libro de Apocalipsis es que la maldad y el pecado tendrán su fin. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, vendrá otra vez y reinará con toda justicia. Ese es el tema central de Apocalipsis. La maldad y el pecado tendrán su fin. Algunos de los programas siguientes estaremos hablando en detalle algunos de los acontecimientos narrados para este tiempo y para el que viene en Apocalipsis. Entonces, ese es el tema central del libro, pero el libro tiene un estilo. ¿Cuál es el estilo del libro de Apocalipsis? El estilo del libro de Apocalipsis es que es un libro simbólico. Es un libro profético. ¿Qué significa esto de que sea un libro simbólico? Que Juan usa símbolos. Esos símbolos son símbolos proféticos para describir las cosas que sucederán. Pero es muy importante esto, mire, es muy importante establecer, comprender que el hecho de que el libro de Apocalipsis, en él Juan utiliza símbolos para narrar los hechos, para expresar, para representar los hechos que acontecerán, no disminuye su carácter de revelación. ¿Qué es lo que Juan está mostrando a través de símbolos proféticos en Apocalipsis? El programa de Dios. Repito, el orden de los acontecimientos sucediendo y por suceder no están al control de nadie, ni organización, ni gobierno, ni potencias, nada. Quien tiene el control, quien decide el orden de los acontecimientos pasando y futuros es Dios, pero lo ha establecido en su palabra. No hay una revelación nueva, no, todo está dicho. Entonces no es por lo que vemos. Una de las cosas que nosotros observamos es que antes de lo que está sucediendo en Honduras y el mundo, nadie estaba diciendo nada. Solamente sucedió esto y ya comenzó a decir la gente: yo veía que no salíamos de casa. No, si es que ya no estábamos saliendo. Eso no es profético, eso no es revelación. Comenzó la gente, hoy más que nunca la gente ha tenido sueños, ha tenido visiones, ha tenido revelaciones. Que Dios me dijo que había que hacer esto, que Dios le dijo que hiciera lo otro, porque eso era la cura, que eso era la solución. Y hasta la misma iglesia, lamentablemente, por la ignorancia, porque la falta de conocimiento, la falta de entender lo que dice la palabra de Dios, es que lleva a la misma iglesia a cautividad, a destrucción. Pero como iglesia, si estuviésemos firmes, si estuviéramos en la palabra de Dios, no nos extrañaría. No hay que sorprendernos, le decía a alguien yo, no hay que sorprendernos, no hay que maravillarnos, no hay que escandalizarnos, porque nosotros como iglesia sabemos que la Biblia dice
que las cosas sucederán, pero lo malo es darlo a conocer, ministrarlo en el orden incorrecto. Al pasar lo que está pasando y que ha venido sucediendo, de lo que estamos seguros es que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a las bodas del Cordero. Hablando del libro de Apocalipsis, básicamente hablando de la introducción de este libro, un libro maravilloso, un libro que no hay que tenerle miedo. Hay gente que dice, es que no le entiendo, hermano. Hay alguien que nos puede revelar la palabra y la abre para nosotros, y es el Espíritu Santo. También es muy importante lo que otros han estudiado, que han dicho acerca de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es revelación de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, al igual que todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo. La única diferencia entre las epístolas que escribió el apóstol Pablo y el libro de Apocalipsis que escribió el apóstol Juan es el estilo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Pablo escribió varias cartas con pocos símbolos o con poco simbolismo profético, pero sí contiene a menor grado que Apocalipsis, pero sí contiene simbolismo profético. Pero el apóstol Juan escribió bajo la misma revelación y discernimiento del Espíritu Santo un tratado, Apocalipsis, con muchos símbolos proféticos. Entonces, ¿qué es lo que representan esos símbolos proféticos? Esos símbolos proféticos representan la verdad que Dios quiso revelar. La verdad que Dios quiso revelar es lo que representan esos símbolos proféticos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Mire esto, el libro de Apocalipsis, por el hecho de contener este estilo, por ser de este estilo simbólico, siempre ha causado problemas en su interpretación. A mucha gente se nos ha hecho no fácil, a decir verdad, la interpretación. ¿Por qué? Por lo mismo, por el mismo estilo simbólico. Eso ha dado lugar a que hayan grupos que interpreten unos de una manera y otros de otra el libro de Apocalipsis. A continuación le voy a mencionar así brevemente acerca de algunas opiniones en cuanto a interpretación del libro de Apocalipsis, y que algunas son incorrectas. ¿Y por qué son incorrectas? Número uno, de estas interpretaciones y que son incorrectas, y que vamos a decir por qué son incorrectas, es que algunos piensan que los símbolos no son más que una alegoría. Es decir, cuento ficticio con símbolos. Eso es lo que mucha gente piensa, que los símbolos no son más que una alegoría. O sea, cuento ficticio con símbolos. Estas personas dicen que estos símbolos representan la lucha entre el bien y el mal. Esto es incorrecto, esta idea es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque esta idea rechaza
el carácter profético del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Y si nosotros tomáramos, y todo aquel que toma esta interpretación, está rechazando el carácter profético del libro. Niega la profecía que hay en Apocalipsis. Número 2, hay otros que dicen que el libro de Apocalipsis fue profético en los primeros siglos de la era cristiana. Esa es otra interpretación, que sí fue profético en la primera época de la era cristiana, pero que no hay más profecía en el libro de Apocalipsis para este tiempo. Entonces, ¿cuál es su opinión? La opinión de esta gente que opina o que ha interpretado que Apocalipsis fue profético, mas no lo es. La opinión es que ellos dicen que todo se cumplió en el pasado y que no hay nada más profético para hoy en el libro de Apocalipsis. Al igual que la opinión número 1, esto no se acepta. ¿Por qué? Bueno, pues no la podemos aceptar porque eso no es así. No es así porque esta idea de que el libro de Apocalipsis fue profético en primera instancia, en la primera temporada de la iglesia, en la primera época, pero no ahora, no está de acuerdo con el resto de la Biblia. ¿Cómo así? En el resto de la Biblia, por ejemplo, encontramos que Cristo volverá a la tierra y establecerá aquí su gobierno, su reino. Jesucristo reinará aquí en esta tierra una vez más, un reino de justicia, un reino de paz. Y eso no ha acontecido. Eso no ha sucedido. Entonces, por esa razón, no podemos aceptar, no se debe de aceptar que Apocalipsis fue profético, pero que no lo es ahora. Número 3. Otro punto de vista es que el Apocalipsis es una historia simbólica de distintas etapas de la iglesia. Una historia simbólica de las distintas etapas de la iglesia. Pero los que piensan u opinan de esta manera, ¿qué es lo que no aceptan? Hay algo que no aceptan estas personas, es que lo que no aceptan es que, las personas que así piensan no aceptan que Dios vaya a cumplir las promesas a Israel. Usted sabe que hay promesas de Dios para Israel que no se han cumplido. Y estas personas creen que no se van a cumplir. Déjeme decirle de que Dios no miente. Lo que Dios ha dicho acerca de Israel, así se cumplirá. También estas personas dicen que la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y el milenario o el milenio, dicen que sean estas personas niegan también que estos eventos, como ¿cuáles eventos? La segunda venida de Cristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el gobierno milenario. Estas personas dicen que estos eventos, niegan que estos eventos se cumplan en relación también a Israel. Estos eventos mencionados no han sucedido. Jesucristo no ha regresado.
Jesucristo no ha establecido su gobierno milenario aquí en la tierra. Jesucristo, la gran tribulación aún no ha pasado. Por eso muchos de los eventos y acontecimientos que la gente está diciendo que ya vienen y que comienzan ahora, lo que nos da a entender no es que estemos negando de que se esté formando todo eso como plataforma para el gobierno del anticristo. No negamos eso. Lo que estamos diciendo es que como iglesia no estaremos ahí. Como iglesia nos vamos antes. Que seremos perseguidos como iglesia, sí. Que sufriremos como iglesia, sí. Pero antes de que se ponga peor, la iglesia es trasladada. La iglesia se va a la boda del Cordero. Tiempo durante el cual estará aquí en la tierra la tribulación y la gran tribulación. Por eso es que la iglesia aparece en cierta parte de Apocalipsis. Vamos a ver más adelante eso. Pero luego ya no se menciona. ¿Por qué? Porque ya no está aquí en la tierra. Porque solamente quedará muy pronto aquí en esta tierra aquellos que no han aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso es importante decirle que si usted no está en Cristo, que usted escape por su vida, porque muy pronto será demasiado tarde. El Espíritu Santo pronto se va con la novia de Jesucristo, con la esposa de Jesucristo. Por eso le seguimos haciendo el llamado de parte de Dios a ponerse a cuentas con Dios, a reconciliarse con Dios. Dice la palabra que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Bendito el nombre de Dios. Entonces, ¿a la luz de qué ambiente se debe interpretar el libro de Apocalipsis? Mire, si se interpreta a la luz del ambiente histórico en medio del cual fue escrito, el libro de Apocalipsis, hay que tomar en cuenta el medio histórico en el cual fue escrito. Cuando eso sucede, ahí hay algo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que se entiende cuando interpretamos Apocalipsis desde el ambiente histórico donde fue escrito? Entonces, cuando se interpreta de esa manera, entendemos que Juan le escribió a las 7 iglesias del primer siglo. Y que le escribió con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Las exhortó a seguir fieles en la prueba. Y asimismo dice que las animó con un vistazo simbólico de los eventos por venir cuando Cristo volviera a reinar. Ella, como iglesia, les hizo saber Juan que no iban a pasar por los eventos, de muchos de los eventos descritos ahí, pero sí les escribió en el capítulo 2 y en el capítulo 3 está el mensaje para todas estas iglesias. Y lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero dice, ¿cómo se le llama a esta interpretación? Esta es la interpretación correcta. ¿Cómo se le llama a esta interpretación? Esta interpretación se le llama histórica y literal. Es una interpretación histórica y literal. Hay algo que toma en cuenta esta forma de interpretar, y es que toma en cuenta la ocasión histórica cuando fue escrito el libro y el propósito del actor y su propio estilo. Eso es lo que toma en cuenta. Y mire, el capítulo 1, que vamos a ver posiblemente el próximo programa, vamos a hablar del capítulo 1 de Apocalipsis.
explica cómo Dios llevó a cabo su plan para dar a conocer los sucesos. Eso lo habla en el libro de Apocalipsis. Entonces, a manera de resumen de lo que hemos dicho, nosotros debemos tener un panorama general de los eventos que relata el libro de Apocalipsis. También debemos entender el curso de los eventos dentro del plan profético de Dios y cómo en medio de ellos la santidad y la justicia divina de Dios son proclamadas. Por medio del estudio de Apocalipsis, uno de los propósitos es llevarnos a nosotros a mejorar nuestro estilo de adoración a Dios, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es uno de los propósitos de Apocalipsis, llevarnos a una adoración profunda, a una adoración eficaz, a hacer adoración para nuestro Dios. Le mencioné al principio y le leí el versículo 19 del capítulo 1, donde dice la palabra: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Repito, este libro de Apocalipsis tiene un versículo clave. El versículo clave del libro de Apocalipsis es el que encontramos en el capítulo 1 y el versículo 19. Este versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis es el versículo clave de Apocalipsis. Asimismo, en él encontramos el bosquejo del libro de Apocalipsis. ¿Dónde encontramos el bosquejo del libro de Apocalipsis? En el versículo 19 del capítulo 1. Y lo encontramos también ordenado en tiempos. En este versículo 19 encontramos el bosquejo y lo encontramos en forma de tiempos: pasado, presente y futuro. Lo vamos a narrar de forma ordenada, así. Dice, inciso A: las cosas que has visto. Eso se refiere al tiempo pasado. ¿Cuáles eran las cosas que había visto? Es decir, la visión del capítulo 1. Lo vamos a ver posiblemente en el próximo programa. Ese es el tiempo pasado. Las cosas que has visto, le dice, recuerde que el ángel le habla a Juan y le dice, escribe las cosas que has visto. Eso se representa, repito, el tiempo pasado y representa y está hablando acerca de la visión del capítulo 1. Inciso B, le dice, las cosas que son. Trata del tiempo presente y se refiere a las 7 iglesias de ese entonces. O sea, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Este mensaje presente es para nosotros como iglesia hoy también. Debemos aplicarnos a nosotros este mensaje, lo que Dios le da a conocer y que le dice, lo que has visto es para nosotros como iglesia hoy también. De ahí nosotros sacamos y nos damos cuenta cuánta semejanza, cómo se cumple, cómo es que está la iglesia. Esa palabra nos ayuda a examinarnos, nos hace una radiografía espiritual a nosotros como iglesia.
y lo vamos a ver en los próximos programas. Dice, inciso C, las que han de ser después de esta. Usted ya se dio cuenta que ahí representa el tiempo futuro. Ahí está hablando del tiempo futuro y está hablando de los sucesos escritos en el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces el libro de Apocalipsis tiene un versículo clave y es el versículo 19 del capítulo 1, y en él encontramos no solo el bosquejo del libro, sino que en tiempos. Encontramos el tiempo pasado, le dice las cosas, ¿verdad? Las cosas que has visto, la visión del capítulo 1, le dice las cosas que son, las que son, tiempo presente, y es el mensaje para las 7 iglesias de Asia Menor de ese primer siglo. Está en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y luego le dice las cosas que han de ser después de estas. Cuando habla de las cosas que han de ser después de esta, está en tiempo futuro y está hablando del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis. Hasta aquí vamos a quedarnos por el día de hoy. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para su vida. Recuerde, hay un orden para los acontecimientos. Que la Biblia lo dice de que van a suceder, es cierto. Pero como iglesia, lo que nosotros debemos centrarnos, lo que nosotros debemos dedicarnos, es que es verdad que todo se prepara, por ejemplo, para el gobierno del anticristo, pero no es que usted como iglesia va a ser marcado porque diga la Biblia que viene la marca. Eso significa que en cualquier momento nos vamos. Significa que en cualquier momento la iglesia es raptada. La iglesia nos vamos a nuestro verdadero hogar, a nuestro verdadero lugar. Nos vamos a las bodas del Cordero. Iglesia, gocémonos, alegrémonos. Iglesia del Señor, clamemos, derramemos lágrimas delante de Dios, intercedamos, porque hay mucha gente que Dios tiene en plan de salvación y que todavía no le conocen. Hay que clamar a Dios, hay que interceder, dice su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La fe en Dios no pasa por alto de que hay una crisis que se está agudizando. Una crisis económica, una crisis en salud, una crisis en diferentes aspectos, en diferentes áreas. El hecho que usted y yo seamos iglesia y que tengamos fe, no debemos obviar. Es tiempo de poner la mirada en las cosas de arriba, a donde está Cristo, y no en las de la tierra. Porque hay mucha gente que todavía, aún en este tiempo, la preocupación es que no está haciendo dinero. La preocupación es que no está haciendo ganancias. La preocupación, todo es las cosas de aquí abajo, mas no se preocupa por su eternidad. No se preocupa porque en cualquier momento viene Cristo. El Espíritu Santo está preparando una iglesia que muy pronto llevará. Recuerde que Cristo estuvo en esta tierra y fue levantado. Él fue para tomar el lugar de nuestro gran sumo sacerdote, y vino el Espíritu Santo también, surgiendo con su venida la iglesia y comenzando entonces Pentecostés. Y Pentecostés va a terminar. Pentecostés no es una fiesta religiosa. Pentecostés no es para celebrar un día de manera como costumbre. Pentecostés es todo este periodo, es esta administración.
Y así como Cristo fue levantado, así también se irá el Espíritu Santo llevando consigo la iglesia, lavada con la sangre del Cordero de Dios, la iglesia formada por los creyentes. Pero iglesia, hoy más que nunca es necesario que despertemos, es necesario que nos levantemos, es necesario que como iglesia nos unamos, porque la iglesia está unida, todavía tiene un rótulo, todavía está enfocado en normas de ministerio, en normas de hombres, en mandamientos de hombres, cuando debemos estar enfocados en la palabra de Dios, que es el mapa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No debemos estar enfocados en lo que establece como lo de un ministerio, divididos, cada quien con su grupo. No, es en la palabra de Dios que debemos estar enfocados, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mapa, la Biblia y el Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que está, y está bien que nosotros querramos congregarnos, pero ¿sabe qué? La iglesia ha recibido palabra por años. Lo que nos ha hecho falta no es conocer más, lo que nos ha hecho falta es ser hacedores de la palabra de Dios. Que nuestro estilo de vida, que nuestro testimonio, nuestra forma de actuar y de ser sea de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que nos ha faltado. Porque hemos sido como iglesia oidores olvidadizos. Hoy que no nos podemos congregar, hay mucha gente, yo quiero congregarme, cuando podía no iba. Como iglesia, unámonos. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de despertarnos, iglesia. Dios le bendiga. Si no tenemos nada que darle, nuestra vida pertenece a Dios. Lo que tenemos pertenece a Él. Solo con llanto y con canto me expresaré. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en la